Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y vibras positivas. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema, digamos que bastante jugoso. El título lo dice todo: Greta Ferro, infidelidad, mentiras y un perro traicionado. Ya sé, suena dramático y es porque, bueno, lo es. Para quienes no la conozcan, Greta Ferro es una actriz italiana bastante conocida, con una carrera en ascenso. Y lamentablemente su vida personal ha estado, últimamente, en el ojo del huracán. Y no precisamente por el éxito de sus películas, sino por un escándalo que involucra traiciones, engaños y sí, a un adorable perrito que, sin querer, se vio en medio de todo este drama. Así que prepárense para un viaje por una historia llena de giros inesperados, de la cual he recopilado información para ustedes. Les prometo que será interesante y que no se van a aburrir. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos porque, ya saben, aquí siempre hay algo que comentar. Y créanme, hoy hay mucho que hablar. Bien, empecemos con lo básico. ¿Quién es Greta Ferro y por qué estamos hablando de ella? Como dije, Greta es una actriz italiana, muy talentosa, que ha trabajado en cine y televisión. Su carrera parecía ir viento en popa, con papeles importantes y una creciente base de fans. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero la tranquilidad se rompió cuando comenzaron a circular rumores sobre su vida sentimental. Rumores que lamentablemente resultaron ser ciertos. La historia oficial, si podemos llamarla así, es que Greta estaba en una relación, supuestamente estable, con un hombre. No entraré en detalles sobre la identidad de este hombre, ya que la atención se centra en la actriz y su comportamiento. El problema empezó a surgir cuando comenzaron a filtrarse pruebas que sugerían una infidelidad por parte de Greta. Fotos, mensajes de texto, testimonios. Todo apuntaba a una traición. Y no se trataba de una simple amistad, o de un malentendido, no señor. Las pruebas eran bastante claras y contundentes. La noticia, por supuesto, explotó en los medios italianos y rápidamente se expandió por el mundo, gracias a la magia de Internet y de las redes sociales. Los fans de Greta, que la admiraban por su talento y su imagen pública, quedaron completamente sorprendidos y, para ser sinceros, decepcionados. Y aquí es donde entra en juego el famoso perrito. ¿Por qué un perro? Bueno, en este tipo de situaciones, los detalles importan y, en esta ocasión, el perro fue clave para desenmascarar la situación. Resulta que el perro de la pareja era increíblemente cercano a la familia. Es decir, el perrito era uno más y lo querían muchísimo. Un detalle que salió a la luz es que en algunas de las fotos que se filtraron, Greta aparecía con el perrito, pero no con su pareja. En lugar de aparecer feliz en compañía de la persona con la que se supone que tenía una relación estable, la actriz mostraba una felicidad visiblemente fingida, en compañía de un hombre que no era su pareja. Esta situación fue especialmente dura porque, como dije, el perro era muy querido por la familia y ver esa aparente incongruencia fue un punto de inflexión para muchos. La imagen de Greta con otro hombre mientras el perro, ajeno a todo, parecía disfrutar del momento, generó aún más indignación. Pero la historia no termina ahí, amigos. Porque, como en toda buena telenovela, hay más capas de mentiras y engaños por descubrir. Empezaron a salir a la luz más detalles sobre las supuestas mentiras de Greta. Se habló de viajes secretos, de citas a escondidas, de excusas inventadas. Todo un entramado de engaños que, al final, terminaron por derrumbar su imagen pública. Y la reacción del público fue, en su mayoría, de decepción y enfado. Muchos sintieron que habían sido engañados por una persona que proyectaba una imagen que no correspondía con la realidad. Otros criticaron su falta de respeto hacia su pareja y hacia la institución de la familia. Ahora bien, una cosa que es importante destacar, es que esta es una historia que nos recuerda que las personas, incluso las que admiramos, son humanas y por lo tanto, susceptibles de cometer errores. Cometemos errores todos. Y también nos recuerda que las apariencias engañan y que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La controversia, por supuesto, no terminó ahí. Muchos medios empezaron a analizar a fondo el comportamiento de Greta, buscando posibles explicaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la llevó a traicionar la confianza de su pareja?
¿Estaba buscando algo más? Las respuestas, obviamente, no son fáciles. Lo que sí es claro es que la situación afectó seriamente la carrera de Greta. Aunque por el momento no ha perdido ninguno de sus trabajos, su imagen ha quedado manchada y es probable que tenga que trabajar mucho para recuperar la confianza del público y de la industria. El perrito, por su parte, se convirtió en un símbolo de la traición, un recordatorio constante de la situación. Muchos lo mencionan en sus comentarios, lamentando la situación y expresando su solidaridad con el animal, quien, como todos los perros, no tiene culpa de nada. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Bueno, la primera es que la honestidad y la transparencia son fundamentales en cualquier relación. La segunda, que es importante ser fiel a uno mismo y a los valores que uno defiende. Y la tercera, que las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa, pero también un arma peligrosa. En resumen, la historia de Greta Ferro es un claro ejemplo de cómo una infidelidad, un cúmulo de mentiras y un perro inocente pueden generar un escándalo de proporciones considerables. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, la honestidad y la coherencia en nuestras vidas. Y llegamos al final, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hasta el final. Me encanta que estén aquí y que sean parte de esta comunidad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Greta cometió un error grave? ¿Creen que podrá recuperarse de esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden con las ganas de opinar. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y volvemos, amigos. Como lo prometí, vamos a profundizar un poco más en este jugoso asunto de Greta Ferro. Ya hemos cubierto lo básico, pero hay mucho más debajo de la superficie. Prepárense porque la historia se pone más interesante. Asterisco asterisco profundizando en el escándalo, más que solo fotos asterisco asterisco. Ya hablamos de las fotos filtradas, ¿verdad? Esas imágenes fueron la chispa que encendió el fuego. Pero la infidelidad de Greta, al parecer, fue algo más que un par de encuentros fortuitos. Según los rumores y los reportes de los medios italianos, la relación extramatrimonial de Greta era, por decirlo suavemente, bastante seria. Se habla de una doble vida. Una vida pública donde Greta era la novia perfecta, la actriz exitosa, la imagen de la felicidad. Y una vida privada oculta, llena de encuentros clandestinos, de mentiras y de secretos. La prensa italiana, conocida por su habilidad para destapar escándalos, comenzó a publicar detalles sobre el supuesto amante de Greta, quién era, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevaban. Y por supuesto, la inevitable especulación sobre si la relación era solo una aventura pasajera o algo más profundo. Asterisco asterisco el impacto en la imagen pública de Greta asterisco asterisco. Como era de esperar, el escándalo tuvo un impacto devastador en la imagen pública de Greta. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, de críticas y de decepción. Los fans que antes la admiraban, ahora se sentían traicionados. Su imagen de chica de oro se vio empañada. Y no solo eso. La industria del cine también reaccionó. Aunque, como mencioné, no ha perdido papeles, la situación ha generado una gran incertidumbre. ¿Cómo afectará esto a sus futuros proyectos? ¿La tomarán en serio los directores y productores? ¿Podrá seguir manteniendo su estatus de estrella? La respuesta a estas preguntas aún está en el aire. Dependerá de cómo Greta maneje la situación, de cómo se comporte en el futuro y, por supuesto, del apoyo que reciba de la industria. Asterisco asterisco el papel de las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Este escándalo, como muchos otros en la era digital, pone de manifiesto el poder de las redes sociales. Las fotos, los mensajes, los rumores, todo se propagó a la velocidad de la luz. Y una vez en Internet, es casi imposible de controlar. Greta, como figura pública, siempre ha tenido que lidiar con la exposición. Pero este escándalo la expuso de una manera diferente. La expuso a la crítica, al juicio público, a la desconfianza.
Las redes sociales, que pueden ser una herramienta para construir una imagen positiva, también pueden ser un arma letal para destruirla. Asterisco asterisco el perro, el símbolo involuntario asterisco asterisco. Volviendo al perrito, ese pobre animalito se convirtió en un símbolo de la inocencia y de la traición. Ver a Greta con otro hombre mientras el perro parecía disfrutar del momento, generó una gran empatía por el animal y al mismo tiempo, una gran indignación hacia Greta. La imagen del perro se viralizó. La gente lo mencionaba en sus comentarios, en sus memes, en sus publicaciones. El perro, sin saberlo, se convirtió en un protagonista secundario de la historia. Asterisco asterisco ¿por qué lo hizo? Las posibles razones asterisco asterisco. La pregunta del millón, ¿por qué Greta cometió infidelidad? Las respuestas, como dije, no son fáciles. Hay muchas posibles explicaciones, y probablemente no haya una sola verdad. Asterisco 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 problemas en la relación asterisco asterisco tal vez la relación con su pareja no era tan perfecta como parecía. Tal vez había problemas no resueltos, falta de comunicación, o incluso incompatibilidad. Asterisco 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 búsqueda de emoción asterisco asterisco tal vez Greta buscaba algo más en su vida, una aventura, una emoción. Tal vez sentía que su vida era monótona o aburrida. Asterisco 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 narcisismo asterisco asterisco es posible que Greta tuviera una necesidad de sentirse deseada, admirada. Tal vez el ego fue un factor importante. Asterisco 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 falta de autocontrol asterisco asterisco algunas personas simplemente tienen dificultades para resistir la tentación. La falta de autocontrol puede ser un factor en este tipo de situaciones. Asterisco 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 inmadurez emocional asterisco asterisco tal vez Greta no estaba preparada para una relación estable, o no sabía cómo manejar los conflictos. Asterisco asterisco el futuro de Greta Ferro asterisco asterisco. ¿Qué le depara el futuro a Greta Ferro? Esa es la gran pregunta. La respuesta, como dije, es incierta. Pero hay algunas cosas que son seguras. Asterisco 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 tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza del público y de la industria, asterisco asterisco esto implicará un cambio de imagen, una actitud más humilde y sobre todo, una demostración de arrepentimiento sincero. Asterisco 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 tendrá que ser más cuidadosa con su vida privada, asterisco asterisco evitar más escándalos, mantener un perfil bajo y sobre todo, ser honesta consigo misma y con los demás. Asterisco 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 tendrá que aceptar las consecuencias de sus actos, asterisco asterisco el perdón no es automático. Tendrá que demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a cambiar. Asterisco asterisco más reflexiones. La cultura de la cancelación y la humanidad asterisco asterisco. Este escándalo también nos lleva a reflexionar sobre la cultura de la cancelación. ¿Merece Greta ser cancelada por su infidelidad? ¿Debe ser juzgada duramente por un error que cometió? Es una pregunta difícil. Por un lado, es comprensible que la gente se sienta decepcionada y enfadada. La infidelidad es una traición que puede causar mucho dolor. Pero por otro lado, todos cometemos errores. Todos somos humanos. ¿Merecemos ser castigados para siempre por nuestros fallos? Quizás la respuesta esté en el equilibrio. En reconocer el error, en pedir perdón, en aprender de la experiencia. Y sobre todo en recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Asterisco asterisco conclusión. Una historia con muchas aristas asterisco asterisco. La historia de Greta Ferro es una historia compleja, llena de matices. Es una historia sobre infidelidad, mentiras, engaños y por supuesto sobre un perro inocente. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la coherencia en nuestras vidas. Es una historia que nos recuerda que las personas no son perfectas. Que todos cometemos errores. Y que a veces las apariencias engañan. Asterisco asterisco su opinión importa, comenten, asterisco asterisco. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Greta podrá recuperarse? ¿Creen que la sociedad es demasiado dura con las figuras públicas? ¿Creen que el perro se merece un premio de consolación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderlos y debatir sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.